¿Te has puesto a pensar si realmente estás viviendo despierto a una realidad espiritual? Tenemos dos tipos de personas, unas que viven aislados de la realidad, que hay una guerra espiritual. Pasan tan ocupados, tan cansados, tan afanosos de un lugar para otro, que pueden llegar a olvidarse que existe una guerra espiritual alrededor de ellos. Para muchos ni siquiera entienden qué significa el vivir en una guerra espiritual o qué es una guerra espiritual. Pero también pasa lo contrario. Hay personas que viven obsesionadas con el tema de los demonios, de Satanás, guerras espirituales, y pasan todo el tiempo hablando de palabras como reprender, romper fortalezas, y pareciera que ven la guerra espiritual en todo. Algunas veces podríamos hasta ver extremos de personas que pasan mencionando e involucrados más en el nombre de Satanás y sus secuaces que en el mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de este tema? ¿Debemos ignorar esta batalla? ¿Debemos estar confortables en lo que hacemos? ¿O debemos vivir obsesionados con ella? Hola a todos, soy Henry y estás escuchando Enseñanzas Bíblicas con Henry Delgado. Dios te bendiga. Tengo conmigo un libro de John MacArthur llamado Equipados para la batalla, cómo resistir el enemigo de nuestras almas. Les recomiendo este libro de parte de la editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones. Hemos utilizado esto en nuestra escuela dominical en mi iglesia local a la cual asisto bajo el liderazgo de mis pastores aquí en el sur de Texas. Estamos leyendo este libro y creo que va a ser de mucha bendición el que podamos ir capítulo por capítulo en esta serie. En este episodio me gustaría hablar acerca de la introducción de este libro y el por qué este libro es importante y qué está viniendo para un futuro en este podcast. Yo estaré utilizando varias versiones de la Biblia, pero para que se te facilite el escuchar la palabra de Dios mientras quizás manejas, estás comiendo, acostado en algún receso del trabajo, para que te facilite la lectura de la palabra de Dios. La puedes escuchar y si puedes también leerla, muy bien. Algunas veces utilizaré otra versión más moderna, la TLA, para casos específicos. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12, dice en la Reina Valera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una versión más moderna de la TLA dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Este libro está muy bueno porque habla de un tema donde vivimos en un tiempo, donde habla de cristianos, de un tiempo en que vivimos, que caen en posiblemente dos extremos. No digo que tal vez tú caigas en este extremo el día de hoy, pero en general podríamos, si no tenemos cuidado, caer en un extremo o el otro. Uno de ellos podría ser hermanos cristianos que viven con una indiferencia, como que si no existiera una batalla espiritual. Algunos ni siquiera saben qué es eso de batalla espiritual y no los culpo, quizás sean nuevos convertidos, pero miraremos que hay este tipo de personas que viven con una indiferencia. Por otro lado, vemos personas que viven obsesionados viendo demonios en todas partes. Entonces son dos extremos que exploraremos el día de hoy y por eso necesitamos utilizar la Escritura, la palabra de Dios, como una guía, como una fuente para estos tipos de conversaciones, para entender no solamente lo que digo yo, lo que alguien escribió, incluso lo que escribió el autor de este libro, en este caso John MacArthur, sino que poder todo verificarlo por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar por la parte del extremo de los cristianos indiferentes. ¿Qué es un cristiano indiferente? Podríamos utilizar varios tipos de nombres a este tipo de personas. Podemos pensar en personas materialistas. Hemos dicho otras veces palabras como mundano, terrenal, carnal. Son personas que viven enfocados en lo temporal, en lo que es visible. Entonces son personas que prácticamente viven en su comodidad, una de dos, o su comodidad o en sus rutinas de tanto cansancio, tanto estar ocupado, que
llegan al punto de ignorar que existe una realidad espiritual, más que esta vida física, más que esta vida material, más que esta vida temporal. Este tipo de personas llega a ignorar que hay una realidad espiritual. El peligro en los pecados no solamente está en las consecuencias y el mal que hay en un pecado escandaloso, sino que hay muchas veces pecados que no son visibles o escandalosos, pero que de igual forma son pecados. El vivir una vida entretenida, cómoda, ocupada o mundana, que ya no piensa como que si tuviéramos una guerra espiritual, puede también ser un pecado. Muchas cosas pueden distraer la realidad espiritual. Podemos pensar cómo nos movemos en una sociedad donde pasamos bien ocupados muchos y otros muy relajados. Depende en qué lado de la moneda se encuentre cada uno. Podrían muchas personas tener mucha alegría, mucho placer, contrarios, ¿no? Muchas posesiones o pocas posesiones, entretenimientos, incluso ciertas cosas que podrían hacer que el creyente se duerma espiritualmente. Como podemos ver, no está la falta de algo, también puede ser el exceso de algo, puede hacer que un individuo viva dormido espiritualmente. Entonces, estas son las personas indiferentes. Cuidado, porque realmente yo creo que cuando venimos a Cristo, no hemos sido llamados para ser indiferentes. No hemos sido llamados para nada más recibir y quedarnos con miedos letárgicos, como que no estuviéramos en una batalla y no entendiéramos cuál es nuestra función dentro de esta batalla espiritual. La verdad que en nuestras iglesias, en nuestras vidas personales, debemos reconocer que no todo lo que nos mantiene ocupados nos mantiene despiertos espiritualmente. Repito, y lo tengo en mis notas, no todo lo que mantiene ocupada una iglesia o tú como persona lo mantiene despierta espiritualmente. Hay actividades o hábitos que pueden apartar al cristiano de una vida consciente de la guerra espiritual. Entonces, eso lo miramos en la introducción del libro. Si estás siguiéndome con el libro, estamos en la parte de la introducción. Nada más le voy a dar algunas aplicaciones y unas reflexiones en cuanto a este tema. Pero ¿qué podrían ser entonces algunas actividades o hábitos que tú podrías estar haciendo o algunas personas hacen que los hace una persona o un cristiano indiferente? Número 1, podríamos pensar en entretenimiento como un refugio constante. No porque descansar sea pecado, sino porque el creyente usa la diversión como el deporte, algunas redes sociales, eventos, para no pensar, para no orar y no pelear contra el pecado. El entretenimiento puede volverse un amo que aleja del Creador. No estamos aquí juzgando quien practica un deporte, quien tenga una actividad social, quien sirva en su comunidad, pero esto no debe de ponernos de una manera que nos aleje del Señor, sino que todo lo que hagamos podamos darle la prioridad al Señor y también nos acerque al Señor donde quiera que estemos. Otra cosa que podría estar haciendo las personas sería el activismo de la iglesia sin una verdadera vigilancia espiritual. Muchos eventos, muchas actividades, mucha convivencia, pero poca oración, poco arrepentimiento, poco Biblia y poco carga por la alma perdida. Una iglesia puede llenar un programa comunitario, pero si eso eclipsa el culto y la predicación y la vida santa, algo quedó fuera de orden. Porque la prioridad cristiana sigue siendo la reunión en la iglesia, la adoración, la enseñanza y la oración. Que no nos alejemos de Dios, una vez más. Pero otro ejemplo de esta palabra se me hace bien difícil pronunciarla. Mundanalidad respetable. Podrían ser quizás vicios obvios, como algunas personas que se emborrachan. Ese es un vicio obvio. Pero podrían haber otras cosas mundanas, respetables. Por ejemplo, el tener mucho dinero, el tener éxito, imágenes, de cuidar mucho mi imagen, cómo me van a ver en el mundo exterior, tener hobbies, posesiones y cosas de muchos planes terrenales. Esto puede ser respetable porque a los ojos del mundo son cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando nos ponemos a hacer solamente estas cosas? Se puede ver como muy normal,
como muy decente, pero sigue siendo una abominación para el alma cuando esto está vinculado con una letargia espiritual. Cuando no nos falta nada, cuando tenemos todo a nuestro alrededor, el dinero, el prestigio, los nombres, los títulos, es difícil el mantener tu mirada pensando en que todavía vivimos en una guerra espiritual. Es fácil pensar que todo está bien. Algunas veces muchas personas podrían tener dificultad con hasta darle gracias a Dios o pedirle a Dios por algo porque creen que todo lo tienen, nada le hace falta. Esa es una mundanalidad respetable. No es nada bueno, nos mantiene indiferentes. Otra parte sería distracción digital permanente. Cuando pensamos en el acceso que tenemos a las redes sociales, en los teléfonos, cuando estamos ahí es cuando el enemigo podría utilizar esa debilidad porque bajamos la guardia. Quizás la gente no sepa y no vea, no sean cosas obvias para todo el mundo, pero en ese momento donde bajamos la guardia para el mundo, donde solo estamos nosotros y las redes sociales, nuestra vulnerabilidad está presente y el enemigo podría atacar. Si no estamos conscientes, si estamos indiferentes de que hay una guerra espiritual, podríamos estar siendo envueltos por parte del enemigo a muchas cosas que van a traer muchas consecuencias si no lo están trayendo ya a tu vida. Así que la otra es separarse funcionalmente de la iglesia. No necesitamos separarnos de ir completamente a la iglesia. Yo creo que aquí se refiere a que no es que voy a perder una membresía o que si ahora ya no soy miembro porque falto mucho, sino que es triste ver que muchas personas la iglesia se convierte en algo secundario, algo que si sobre el tiempo se hace, si hace una cosa que me invitaron y voy a ver si me sobró un poco de tiempo por aquí, por allá, y fácilmente pongo la excusa de que bueno, no puedo esta vez yo te aviso, y suele pasar cuando invitamos a personas. No estoy culpando a nadie, pero si estás en esta situación, podría ser, hermano, cuidado, un hermano con una indiferencia a una guerra espiritual. Porque la verdad que no toda actividad legítima se vuelve peligrosa cuando entretiene a la iglesia, pero no la equipa. Todo puede ser peligroso, aunque suene bueno, aunque sea de prestigio. Pero si esto está nada más entreteniéndote, tus reuniones, tus pláticas, tus actividades, tus servicios comunitarios incluso, te están equipando para algo, están siendo de bendición, están siendo parte de esta guerra espiritual, o la disfrazamos como que sí, pero realmente no. Eso tendríamos que preguntar nosotros individualmente si vivimos una vida indiferente a esta guerra espiritual en la que vivimos. Sin embargo, podemos utilizar cualquier actividad que hagamos, que nos gusta, donde el Señor nos puso los dones, para utilizarla para bendecir a otros, para interceder por otros, para traer palabra, para traer ánimo, para guerrear espiritualmente, para entender y no vivir una vida indiferente. La verdad que se trata de prioridades, y cuando nosotros estamos pensando en cuánto tiempo invertimos en cosas que nos apartan de estar cerca de lo que deberíamos estar haciendo. Si tú no te preparas como un guerrero, no vas a estar listo para el momento que la batalla llegue. Quizás la batalla ya llegó y ni cuenta te das si estás perdiendo la batalla. Cuidado con vivir con una vida indiferente. Pero bueno, ese es un tipo de cristianos. Los cristianos con indiferencia, con estos ejemplos que hemos dado, a una vida espiritual. Hay hermanos por el otro lado. Estamos leyendo muchos ejemplos de este libro, pero voy a poner ejemplos específicos. Tal vez ustedes tienen un comentario de otros ejemplos, pero el otro lado opuesto serían hermanos que están obsesivos con los demonios. Tienen una fascinación por las películas, por los libros, documentales. Incluso han traído en cánticos, tanto coritos viejos como cantos modernos, un lenguaje centrado más en Satanás que en darle la gloria y la honra a Dios. Estos temas, estas canciones, estas conferencias hablan de reprender, de atar, de romper fortalezas, incluso cuáles son las técnicas para hacer un exorcismo. Es terrible como esto. Estamos hablando dentro de la misma iglesia de Dios y en diferentes tipos de denominaciones. Es muy triste cómo se ha vinculado en unas formas más obvias que otras,
Pero hay que tener mucho cuidado a la luz de la palabra en caer en estos extremos. Entonces, otros viven, ya dijimos, por el extremo de la indiferencia, mientras que estos viven obsesionadamente a tal punto que muchas áreas de sus vidas están más enfocadas en esos temas que en el evangelio mismo. Hay un mercado constante de libros y no tengo cifras para dar los números porque sería algo bien difícil de hacer. Pero hice una búsqueda muy rápida y encontré una gran variedad de libros hablando del tema de la liberación espiritual, Satanás, los demonios y guerras espirituales. Es un tema que sigue muy presente y muy vendido de parte de las editoriales y librerías cristianas. También lo vemos, dije anteriormente, en la música. No sé si ustedes han escuchado un corito viejito que tiene varios ritmos, pero yo lo he escuchado en un estilo como ranchera, que dice: tú, Satanás, bien lo sabes. Ese himno, creo que en una de las versiones lo cantó Marcos Witt. Le está hablando al enemigo. Le está hablando al enemigo. Y también tenemos cantos como que hacen imágenes de Jericó y muros cayendo, fortalezas rompiéndose. Y lo vemos en muchos grupos modernos de música de alabanza moderno. No me importa decir los nombres de estos grupos, pero muchos tienen letras buenas, pero cuidado con solamente irnos con el ritmo de estas canciones, porque realmente estamos dándole un enfoque completamente apartado de lo que debería ser una adoración, un canto de alabanza. Al punto de que hemos llegado nosotros es que se ha trivializado el decir cosas como Jericó, batallas espirituales, y no digo que esté malo en usar un tema de la Biblia como este, pero el punto está que cuando la experiencia, el lenguaje o la emoción empieza a ir más rápido que la escritura, entonces corremos un riesgo. Porque estamos hablando de emocionalismos, estamos hablando de cosas que vamos a ver en esta serie. No todo vamos a responder en este capítulo, en este episodio, pero vamos para dar un antecedente a eso, que no solamente se trata de decir ligeramente yo desato, yo libero, yo esto, lo otro, y recibir un certificado de que ahora sí puedo hacer un exorcismo. Creo que estamos tomando muy ligeramente el tema y lo estamos llevando a una obsesión. Es triste como en el momento, en el día de hoy incluso, existen para este año 2026, para mayo incluso, seminarios que te pueden costar hasta casi 600 euros para una clase de exorcismo y oración de liberación en Italia, en Roma. Es triste como ver que hay personas que están haciendo dinero y están haciendo mal uso de muchos tipos de temas de esto, y está, como dije, interdisciplinario, o sea, no solamente una religión, muchos lo están haciendo. Es un tema que llama la atención a cristianos y a no cristianos, y mientras tanto el enemigo se está riendo de nosotros, porque tomamos eso como que fuera un juguete, como que fuera algo fascinante, como que si nos escondiéramos ante las cosas que han sido santificadas, ante las cosas que han sido como un templo. Pero cuando vamos a la vida real, damos cuenta que estamos realmente perdiendo la batalla. En tu privacidad la estás perdiendo, puede ser. En tu vida pública puede que algunos la estén perdiendo. De una forma u otra, si no estamos conscientes de esta guerra espiritual, tanto de indiferencia por un lado o de mucha obsesión por otro, podríamos caer en problemas. También hay cursos evangelísticos que enseñan acerca de demonologías y cómo echar demonios. Y esos lo encuentra mucha gente dando estos cursos en línea. Es triste ver cuántas personas están dando a este tipo de información, y muchos de ellos con falta de credenciales. Tengan mucho cuidado a quien escucha. La verdad que yo le aconsejo que en estos casos, para que usted crezca espiritualmente, usted necesita acoplarse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que usted debe de congregarse en un lugar, debe de someterse. Este podcast no es su iglesia. Este simplemente es una ayuda virtual para llegar el mensaje de salvación, este mensaje de cualquier tema que sea a usted, pero para decirle, si le interesa aprender más de la Biblia, si le interesa aprender más de estas batallas espirituales, congréguese a una iglesia en donde se lea la palabra de Dios,
donde la prioridad sea entender qué es lo que Cristo quiere para su vida, para la mía, hoy en día y para un futuro, para una eternidad completamente. Pero es triste cuando las personas viven nada más viendo videos por todas partes sin saber quién lo dice o sin credenciales. Su servidor, como dije al principio del video, yo me congrego a una iglesia local y tengo a mis pastores a los cuales me someto a ellos. Y la verdad que es una bendición tener una cobertura espiritual de alguien. Y aparte de eso, es algo muy, muy bíblico que te lo recomiendo. No podemos estar viviendo con estos cursos, con estas canciones que se escuchan bonitas, con estas cosas que te hacen danzar nada más, pero no entendemos. No hay nada malo en danzar, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando nos vamos nada más al extremo obsesivo de querer sonar como que tenemos toda autoridad, hay que tener cuidado. Como dije, hay mucho que tratar en esta serie. Y si pudiéramos concluir en algo antes de comenzar con lo que es el capítulo 1 de esta serie, podríamos decir que en la Escritura la palabra de Dios debe ser nuestra única guía para poder entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debo de hacer, cuál es mi posición como cristiano en esta batalla espiritual. ¿Qué es esta batalla espiritual? Sí, ya leímos Efesios 6, menciona que existe una lucha que no es con gente, sino con cosas espirituales y malvadas. El enemigo existe. Y la Escritura es la única que nos puede enseñar. La Biblia es suficiente. No ocupamos ninguna otra persona, ningún otro libro que nos hable de algo que faltó, que no se explicó acerca de los demonios, que te explique de cuántos demonios hay, de cuántas cosas malas hay, que quién es el príncipe de tal país y que no ocupamos nada de eso. La Biblia está suficiente. Solamente la Biblia puede ser y debería de ser nuestra guía para entender lo bueno y lo malo. Debemos preguntar qué dice entonces la Biblia, ya que sabemos que es nuestra fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Deberíamos entonces preguntarnos qué dice la Biblia. Y ese es mi anhelo en esta serie, que lo que discutamos acá y los comentarios que ustedes dejen podamos utilizar versículos bíblicos y que podamos entender, no solamente para saber teología, sino que podamos con ello que la teología nos cambie, nos lleve de un conocimiento a una práctica viva en nuestras vidas, que podamos ser no indiferentes, pero tampoco obsesionados de una manera falsa acerca de estos temas. Así que cuando miramos estos movimientos, podemos contrastar de una manera bíblica cómo está mi vida, cómo esto aplica a lo que estoy haciendo hoy en día, y tomar cuidado y prepararnos para la siguiente vez que pasemos por situaciones en las que hemos quizás caído, en las que estamos bajando la guardia. Y creo que este libro, una vez más lo repito, Equipados para la Batalla, de John MacArthur, está en inglés, pero esta fue una traducción a español, va a ser de mucha bendición. No se lo pierdan y nos miramos hasta la próxima en el primer capítulo de este libro. Dios les bendiga.